del tercer parcial, que es el más fácil, el más mecánico. Profe, ¿qué horario sería en la semana que viene? El parcial, Sí. creo que nunca dijimos horario. A la tarde, ¿les parece? No sé qué, tipo 3 de la tarde, una cosa así. Dale, por mí sí, no hay problema. Bueno. Ok. Un momentito, que tengo que cerrar acá. Ahí estamos. ¿Les parece bien entonces, tipo, una cosa así, 3 de la tarde? No sé, Por mí, sí. Bueno, bárbaro. Después de cualquier cosa, si hay muchos problemas, terminamos de última de definirlo el viernes. Bueno, arrancamos. Entonces, vamos a presentar toda la pantalla. Share. Ok. Bueno, ¿están viendo acá mi pantalla? Sí, sí. Bueno, recuerdan, ya aprendimos a hacer filtros analógicos, a hacer filtros digitales, a diseñarlos. Ahora lo que vamos a ver, que habíamos dejado pendiente de la parte de filtros analógicos, es cómo implementar los filtros con elementos pasivos, o sea, la implementación de filtros pasivos. O sea, los filtros pasivos fueron las primeras implementaciones circuitales de los filtros reales. Y, o sea, por elementos pasivos entendemos filtros que usan resistencias, inductores y capacitores. El uso, digamos, de filtros pasivos en muchos casos se fue reemplazando por lo que se llaman filtros activos, que yo les contaba, ¿no? Que eran esos que se hacían con operacionales o con filtros digitales, que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. En realidad hay muchas aplicaciones en las cuales la única alternativa es un filtro pasivo, sobre todo cuando uno tiene que trabajar a alta frecuencia. O sea, si tenemos alta frecuencia, sí o sí hay que hacer un filtro pasivo, porque no se puede muestrear tan rápido para implementar un filtro digital, y tampoco se puede implementar un filtro activo tan rápido porque los elementos amplificadores, o sea, al usar amplificadores, los filtros activos tienen amplificadores. O sea, lo bueno de los filtros activos es que no usan inductancias, que son medias complicadas. Pero lo malo es que al usar amplificadores tienen limitaciones para la frecuencia. O sea, los amplificadores tienen un límite de frecuencia en el cual se pueden usar. Porque hay, por ejemplo, una cosa que se llama el slew rate, que es la máxima velocidad a la que puede subir una señal, y eso está limitada en todos los dispositivos de amplificadores. Entonces, si estamos en alta frecuencia, no queda otra alternativa que usar filtros activos. Entonces vamos a aprender a diseñar circuitos RLC que implementen, o sea, con resistencias, inductancias y capacitores, que implementen funciones transferencias arbitrarias. El hecho de que la implementación sea pasiva va a limitarnos, o sea, no vamos a poder hacer cualquier función transferencia, sino que vamos a tener que, por ejemplo, la ganancia estática del filtro va a tener que ser menor que 1 siempre. Vamos a ver que no puede ser, la ganancia estática en un filtro pasivo nunca va a poder ser mayor que 1. O sea, ningún circuito pasivo, si uno tiene una entrada de tensión y una salida de tensión, no puede amplificar de la entrada a la salida la continua. Entonces, bueno, vamos a ver, hay muchas estrategias y hay muchas topologías de filtros. Nosotros vamos a ver una, la más simple, que se llaman los filtros escalera LC. ¿Sí? Vamos a ver cómo implementar ese tipo de filtros. Bueno, ¿y cómo es el problema? Esta es la idea, digamos, de un filtro. Esta es la estructura de un filtro pasivo en general. Ustedes tienen acá la entrada, ¿sí? B1 de T, la salida B2 de T. Vamos a suponer que tenemos una resistencia de entrada que la vamos a agregar nosotros en realidad. Vamos a suponer también que tenemos una resistencia o una admitancia, sería acá en la salida. Y la pregunta es, bueno, ¿qué le ponemos acá para que la relación
entre B2 y B1, la función transferencia, ¿no? Entre la salida B2 y la entrada B1, sea la que nosotros queremos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien me deja un poquito un micrófono abierto o algo? Alguien que no tenga mucho ruido ambiente, por favor, para escuchar algo. Bueno, entonces, el tema es qué poner acá adentro. Y la idea es que acá adentro vamos a poner inductancias y capacitores. Y lo que vamos a hacer, la forma, digamos, de diseñarlo, de diseñar los elementos, el filtro ya lo tenemos diseñado. Vamos a asumir que ya sabemos la función transferencia del filtro, ya sabemos. Entonces, una vez que tenemos la función transferencia, la pregunta es qué elementos y cómo conectar acá adentro para que entre B2 y B1 haya esa función transferencia. Esto que dice acá ZI es la impedancia vista desde este lugar. Entonces, lo que vamos a hacer es primero encontrar qué impedancia tenemos que ver desde acá para que entre acá y acá haya la función transferencia que nosotros queremos. ¿Se entiende? O sea, el primer problema que vamos a plantearnos es, supongamos que entre B2 y B1 tenemos una función transferencia HDS. Bueno, si eso fuera así, ¿qué impedancia tenemos que ver visto desde acá? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, básicamente nosotros queremos vamos a hacer pasabajo normalizado. Vamos a arrancar haciendo un pasabajo. Vamos a aprender a hacer pasabajos y después vamos a ver cómo transformar esos pasabajos en otra cosa. Lo mismo que hacíamos con los filtros. Entonces, supongamos que tenemos una función transferencia normalizada, HDS, ¿sí? Que esa es la que queremos cumplir. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la impedancia que tenemos que ver acá para tener esa función transferencia entre B2 y B1? Y después es el primer problema. Y el segundo problema es, bueno, supongamos que ya sabemos cómo tiene que ser la impedancia, ¿viste? Ahora, ¿cómo obtener un circuito que tenga esa impedancia? ¿De acuerdo? Entonces después vamos a dividir en dos el problema. Primero, encontrar la impedancia que tenemos que tener. Y segundo, sintetizar un circuito con inductores y capacitores para que efectivamente se vea esa impedancia. Una primera cuestión es que B2DS sobre B1DS no puede ser HDS. ¿Por qué? Porque va a tener que ser algo un poquito menor, lo vamos a afectar por una constante. ¿Por qué? Porque al ser pasivo el circuito, o sea, la ganancia en continua va a estar limitada. ¿De acuerdo? Esa constante C es siempre menor a 1. Va a tener que ser menor que 1 siempre, sí. Bien. Menor o igual a 1 eventualmente, pero ahora lo vamos a ver. En principio va a ser menor a 1. Vamos a hacer una cosa. Bueno, lo que vamos a tratar de sintetizar es un filtro de este estilo, LC escalera. O sea, vamos a tratar de sintetizar un filtro que tenga esta forma. Que la R1 esté acá, ¿no? Esta es la R2. Y en el medio tengamos capacitor, inductancia, capacitor, inductancia, capacitor, inductancia, etc. Eso es un pasabajo escalera. Después, si no es pasabajo, vamos a ver qué hacemos. ¿Está claro por qué esto es un pasabajo? Miren, porque en continua las inductancias forman un cortocircuito, los capacitores están abiertos y esto es un divisor en continua. Y ahí se ve que en continua sí o sí voy a estar atenuando. Porque tengo un divisor, R1 sobre R2. Por eso, ¿no? O sea, R2 sobre R1 más R2. Por eso aparece, ¿no? el problema este de que no podemos implementar cualquier función transferencia. Entonces, bueno, vamos a arrancar viendo cómo podemos calcular la impedancia del filtro. Me voy a copiar este dibujito, a ver si lo puedo copiar así. Discúlpeme. Creo que puedo hacer... No, a ver si me puedo copiar esto. Y voy a hacerlo directamente
Voy a tratar de hacer algo a ver si me funciona. Lo voy a hacer en el pizarrón directamente. ¿Cómo que saco esto? Ay, no sé si corre el programa correcto. Lo veo raro. Vamos a ponerlo así. A ver si puedo pegar eso. Ah, mira, acá se ve. Qué lindo. Este es el circuito, ¿no? Y vamos a tratar de deducir, ¿sí? Para este circuito, cómo tiene que ser la impedancia. Y vamos a empezar haciendo, o sea, nosotros dijimos que lo que queremos es que implementar que V2 de S sobre V1 de S sea igual a una constante que todavía no la conocemos por H de S. Esta es la normalizada, ¿no? La H Mira, le voy a escribir como H de S, no normalizada para no... Pero entiendan que es la normalizada, ¿sí? No le pongo el firulete acá arriba para no dibujar tanto, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver primero quién es C. Vamos a arrancar viendo quién es C. Fíjense, V2 en 0 sobre V1 en 0, ¿cuánto vale? En continua. El divisor de tensión. Es el divisor de tensión. Es R2 R2. sobre R1 más R2. ¿De acuerdo con esto? Sí. Y esto es C por H en 0. ¿De acuerdo con eso también? O sea, reemplazo S por 0. Entonces de ahí puedo despejar que esta constante C tiene que ser igual a R2 sobre R1 más R2 por la H en 0, o sea, por la ganancia en continua del filtro. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Esto lo dejamos acá recuadrado, lo vamos a usar más adelante. Le vamos a seguir llamando C en algún momento, pero esto era lo interesante. Bueno, y ahora vamos a tratar de calcular la potencia que, ¿sí? que le entregamos. Vamos a ver, disculpen, voy a llamar acá. Esta corriente la vamos a llamar I1. Y esta tensión es V2. ¿Cuál será la potencia que le entregamos al circuito, a todo este circuito, para este lado? ¿A alguien se le ocurre uno? P1 vamos a llamarle en el tiempo. ¿Cuál es la potencia que le estamos entregando? Si la corriente es I1. I1 cuadrado por R1. Eso sería lo que consume esto, ¿no? Pero para allá, de acá para allá, para aquel lado, ¿qué potencia le estamos entregando? B1 por I1. No, porque acá no tengo B1. ¿I1 cuadrado por quién? Veríamos bien con el I1 cuadrado. Vamos a hacerlo en fasores a esto. Por ZI. Vamos a hacerlo casi. La potencia en J omega. No vamos a hacerlo en fasores. ¿Es I1 cuadrado por quién? Por RI sería. ¿Quién es RI? La parte real. O sea, vamos a hacer esto. ZI, vamos a pensar que es RI más J por XI, ¿no? La resistencia y admitancia perdón, reactancia, resistencia y reactancia de la impedancia, ¿sí? Esto es todo en J omega, obviamente, ¿no? ¿Están de acuerdo con esta expresión? O sea, RI en J omega es la parte real de ZI.
O sea, si yo le doy, si yo de acá veo una impedancia ZI y le doy o sea, que es RI más XI, más JXI, y le doy una corriente I1, entonces la potencia la puedo calcular como I1 cuadrado por RI. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, Bueno, profe, se ve. y ahora, ¿qué pregunta? ¿Qué potencia consume la resistencia esta? No era B2 cuadrado sobre Exacto, R2. exacto. V2 al cuadrado, es el módulo. Como son fasores, tengo que tener cuidado que son complejos, sobre R2. Y pregunta, ¿qué potencia consume este circuito acá incógnita que no sabemos lo que es? Si tiene solo inductores y capacitores. Y la diferencia de lo que consume. No, pero si Tengo solo que entender. tengo... Si Potencia solo tengo... reactiva, ¿era? No. Claro, pero ¿qué potencia activa? Si estamos hablando... Esto es potencia activa, discúlpeme. Sí. ¿Qué No, sí, se potencia... entiende por las P. Sí, sí, sí. ¿Qué potencia consume esto acá? ¿Cuánto consume de potencia esto? Me acuerdo que había una relación de potencia de un circuito, pero ahora mismo. Pero si tiene solo inductores y capacitores. Cero. Aguanté el reactivo. Cero. Claro, es cero. Entonces, ¿cómo tienen que ser P1 y P2? Igual. Igual. Iguales. Exacto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, esta es la clave para encontrar una relación. Y casi, todavía nos falta un cachitito. E I1, ¿cuánto vale? Lo que sabemos acá. Y de B1. Vamos a tratar de calcularlo. I1, acá lo hacemos acá, lo hago acá aparte. I1 P1 sobre R1 más ZI, en J omega, ¿no? es B1, claro, sobre R1, claro, más ZI, exactamente. Todo en J omega no le pongo porque no tengo ganas de escribir tanto. ¿Se entiende? La corriente esta es V menos lo que veo desde acá. Si miro desde acá, veo la serie entre la resistencia y la impedancia vista. O sea, y la impedancia vista reemplaza todo esto, ¿no? Por eso me queda esto acá. Entonces, reemplazando este I1 cuadrado por esto, me va a quedar que V1 cuadrado por RI sobre R1 más ZI, ¿sí? Tiene que ser igual a B2 al cuadrado. No le pongo los J omega, todo esto va en J omega, pero no me importa, ¿sí? Y de acá saco que... R1 más ZI no queda al cuadrado también. Sí, 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 sí. Perfecto. Gracias. Y queda con valor absoluto también. Es valor absoluto porque esto es complejo, no es lo mismo que... A ver. Sí, porque es el módulo del módulo, sí. Discúlpenme. Entonces, si ahora hago V2 sobre V1, el módulo de V2 sobre V1 al cuadrado, eso me queda igual, es como pasar esto ya dividiendo, a R2 por RI sobre R1 más ZI, todo esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Fíjense que... Profe, Sí,
Yo no entendí por qué P1 es igual que P2. La potencia. P1 es la potencia que entrego a la, digamos, desde, perdón, marco acá, que le entrego a este pedazo, a todo esto. P1 es la potencia que le entrego a lo que está acá en rojo, ¿sí? Ajá, Y esa potencia se la consume toda la resistencia, porque esto no consume potencia porque no, tiene solo inductores y capacitores. O sea, perfecto, son todo, perfecto. Había malentendido lo que era P1. Está bien, está bien, está bien. bien. Eso ideal, ¿no? Lo que sea resistencia de pérdida de los inductores, eso se descarta. No, acá todo ideal. Vamos, no o sea, más existe. aún, vamos a tener capacitores de un faradio. O sea, no, esto es todo ideal. Sí. Un faradio. Nada, después vamos a ver que, porque después ya lo vamos a ir arreglando de a poco. Esperen, no se pongan no nos adelantemos. Bueno, hasta acá estamos de acuerdo, ¿no? Fíjense que esto es una relación entre B2 y B1, o sea, que sería algo como la función transferencia, y la impedancia, que es lo que queríamos obtener, ¿no? Nos falta un cachito todavía, un poquito. Miren, acá les voy a dar una relación que es mágica. RI, yo lo puedo escribir, atención, como. Recuerdan que RI es la parte real de ZI, ¿no? Sí. Esto es una identidad, perdón, menos. Miren, esta relación es así. RI, se los dejo para que la demuestren si quieren. Es el módulo de RI 1 más ZI al cuadrado menos el módulo de R1 menos ZI al cuadrado sobre 4R1. ¿Por qué? Se puede ver fácil, porque el R1 cuadrado se va con este R1 cuadrado de acá, cuando hacen el módulo. Después le van a quedar términos que son el producto cruzado, ¿no? De RI por R1, le va a quedar RI por R1, RI por R1, y después le van a quedar 4 RI por R1 y las partes imaginarias también se van a anular. Entonces, esa es la relación, digamos, de ahí sale. 2 RI por R1, vale, va a quedar 4 RI por R1, se van a simplificar y se va a dividir por R1 y les queda otra vez RI. Esta relación es lo que vamos a usar para seguir el desarrollo. ¿Está? Créanmela, yo la desarrollé y es verdad. Y entonces, si esto fuera así, creyéndole a esa relación, esto es R2 sobre 4R1 por, miren, me queda, bueno, lo hago en dos pasos así no la complicamos tanto. R1 más ZI, ay, no sé por qué le puse, esto no tiene sentido. R1 más ZI al cuadrado menos R1 menos ZI al cuadrado y todo dividido R1 más ZI todo al cuadrado. ¿Sí? Y miren lo que voy a hacer ahora. Despejar Z1. Es casi como que ZI, puedo digo. despejar ZI, que es lo que me interesa es despejar ZI. Pero no es tan fácil todavía. La tenemos casi ahí, pero todavía no es tan fácil. Entonces, nosotros habíamos dicho que B2 sobre B1 era C por HDS, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, C lo reemplazo por HD, o sea, C cuadrado, por el módulo de HDS al cuadrado. Le voy a poner H, no le pongo DS, ya me cansé de ponerlas. Disculpen. C cuadrado por el módulo de H al cuadrado. ¿Está? Y ahora paso multiplicando por 4R1 dividido R2
¿sí? Esto es igual a... miren lo que me queda 1 menos R1 menos ZI sobre R1 más ZI. Y todo esto al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá me siguen? Fíjense que lo que estamos obteniendo es una relación entre H y Z. Eso es lo que queremos. Pero así todavía es muy complicada. Nos falta un cachito más. Bueno, ya sabemos que C lo teníamos por allá, ¿no? C cuadrado, ¿dónde está? C es aquello allá arriba, ¿no? R2 sobre R1 más R2 por H en 0. Entonces, esto me va a quedar. C cuadrado me va a quedar. Bueno, ya es un lío esto. Es R, como dijimos, R2 al cuadrado va a ser. No, y se me va a ir con este. Se me va a quedar R2 sobre, por 4R2 por R1 me va a quedar. Arriba, sobre R1 más R2 al cuadrado. Todo esto por H cuadrado dividido el módulo de H en 0 al cuadrado. Esto, ya está. Es igual a 1 menos esto que está acá, ¿no? Casi lo tenemos, pero falta un detalle más. Profe, Entonces, sí, ¿C dónde está? ¿sí? Lo reemplacé por esta expresión acá arriba. R2 sobre R1 más R2 sobre C cuadrado es R2 al cuadrado dividido R1 más R2 al cuadrado por HC al cuadrado. Claro. Esta expresión. ¿De acuerdo? O sea, C cuadrado por 4R1 sobre R2 es todo esto que está acá. Incluido el... Entonces de ahí vamos a hacer una cosa. Vamos a definir que lo que tengo acá adentro se va a llamar ρ de S. Esto lo defino. ¿Para qué? Para poder despejar todo junto en realidad. Y vamos a ver. Lo podemos definir así y lo podemos definir también como menos. O sea, lo vamos a definir así o si queremos como menos. Como cualquiera de las dos definiciones, la que nos guste más. ¿Por qué? Porque como acá está el cuadrado, entonces esto es igual a 1 menos, si quieren, lo podemos plantear así, como ρ en S por ρ en menos S, ¿no? O sea, ρ cuadrado en J omega, es lo mismo que ρ en J omega por ρ en menos J omega para S igual a J omega. ¿Sí? Y esto acá, y vamos a definir, por otro lado, perdón, voy a borrar esto. Después así lo... Y me falta definir otra cosa, que G de S, esto es como una transferencia así auxiliar, que la vamos a usar un ratito nada más, es, miren, así, 2 raíz de R1, R2 sobre R1 más R2 por H en 0 acá abajo y arriba H en S. ¿Se entiende lo que hice? Entonces, ¿qué es? Fíjense, es la expresión, si yo hago G cuadrado, me queda todo esto. O sea, entonces, con esas dos definiciones, la ecuación esa de arriba me queda G en S por G en menos S es igual a 1 menos ρ en S por ρ en menos S. Entonces, si ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Fíjense, yo tengo, conociendo H, calculo G. A partir de esta ecuación, yo podría calcular ρ. Y una vez que calculé ρ,
de esta ecuación puedo despejar z. Entonces, de acá, de hecho, de esta ecuación, lo que podemos sacar es que zi es 1 menos ρ sobre 1 más ρ. O la otra solución podría ser 1 más ρ sobre 1 menos ρ. Cualquiera de las dos son soluciones. O sea, dependiendo si acá elijo el signo más o el signo menos. Entonces, tengo dos posibles soluciones para z una vez que calculé ρ. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es así. 1. Calculo S igual a 2 raíz de R1 por R2 dividido R1 más R2 por, esta es la función que yo quería implementar, h en S dividido h en 0. Fíjense un detalle. Si las dos resistencias son iguales, R1 igual a R2, ¿qué nos queda de esta cuenta? 2 por R, que sería Y- R igual a R1, R2. Se y cancela con abajo el 2R. raíz. 1. Y te queda 2 veces R, se 1. cancela el R de arriba con el R de abajo y te queda 1. Exacto, me queda 1. Y si h en 0 fuera 1, que es lo más lógico, ¿no? La mayor parte de los filtros pasa abajo en continua, no tengo atenuación. Entonces me quedaría, si esto es, si las dos resistencias son iguales, pero es 1, ¿sí? Me queda directamente que G de S es lo mismo que H de S. Pero bueno, pero esto es general. Esto sería entonces el primer cálculo. Con esta formulita calculo G. Calculo ρ de S, la función de reflexión, se llama esto. Calculo ρ de S de a partir de esta ecuación, ¿no? Según, o sea, de tal que ρ de S por ρ en menos S igual a 1 menos G en S, ¿no? Esto es muy parecido, ¿le suena algo? ¿Esto lo vimos alguna vez? ¿Algo similar? ¿Una ecuación como esta? ¿La vimos? Una cuestión característica. Claro, con Feldkeller. Es muy parecida a la de Feldkeller. O sea, sería el mismo procedimiento, ¿no? Hay que calcular los ceros y los polos y quedarse, obviamente, con los polos estables, ¿no? Para que ρ de S tenga los polos estables, porque yo quiero... se supone que el circuito va a tener que ser estable. Esperemos. Si no, no lo vamos a poder implementar. Entonces calculamos ρ de S según esta ecuación. Y por último, calculo ZI de S como 1 menos ρ sobre 1 más ρ. O podría calcular ZI de S, 1 más ρ de S, sobre 1 menos ρ de S. ¿Por qué? Porque tiene dos soluciones siempre. O sea, tiene dos soluciones porque eso venía de esta ecuación acá. Yo lo que quiero verificar es esta ecuación, como está acá al cuadrado, esto podría ser ρ o menos ρ, y si se cumple igual. Este es el procedimiento entonces para calcular la impedancia que me produce una función transferencia deseada. ¿Sí? Ahora lo vemos en un ejemplito. Acá está esta deducción, pero está está en el apunte, por ahí se entiende un poco más, pero me gusta más hacerlo así en el pizarrón, porque si no es inseguible. Bueno, un ejemplito, miren, acá tenemos. Si supongan que queremos calcular, queremos implementar, vamos a hacer esto, un filtro con esta función transferencia. Esto es ¿se acuerdan? Este era un Butterworth. Esto es un Butterworth.
Butterworth de orden 2. Estos son los coeficientes de Butterworth de orden 2. Mediante un circuito pasivo con red escalera, o sea, la red escalera, ¿se acuerdan cuál es la red escalera? Como, bueno, con R1 igual a R2 igual a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, si como hay que obtener GDS primero, ¿no? Era lo que habíamos hablado acá. Primero calculamos GDS. Con esta formulita, como R1 es igual a R2 y H en 0 es igual a 1, nos queda que G es igual a H. Listo. Y después tenemos que calcular ρ en S por ρ en menos S es 1 menos G en S por G en menos S. Entonces, ρ en S por ρ en menos S es 1 menos G en S por G en menos S. Y eso, créanme, da S cuarta sobre S cuarta más 1, que es lo mismo que poner S cuadrado por S cuadrado arriba, ¿sí? Y abajo S cuadrado más raíz de 2S más 1 por S cuadrado menos raíz de 2 por S más 1. Esto es la factorización. Pregunta, ¿qué nos conviene tomar? Bueno, arriba no nos queda otra que S cuadrado. Y abajo, lo que está acá. Nos quedamos con la parte estable. Esta parte no, porque esto es inestable. ¿Sí? Entonces decimos que ρ en S es esta. Esta es la función de reflexión. Y después, una vez que tenemos ρ, sacamos z. Bueno, ¿cómo es z? Bueno, la formulita de z era R1, recuerdan, la teníamos acá. Ah, me faltó multiplicar por R1 acá, disculpen. Todo esto por R1 siempre. No sé dónde me lo morfé el R1. Acá me faltó, cuando lo despejé. Discúlpenme. Cuando despejé acá me faltó multiplicar todo esto por R1. Bueno. Bien. Entonces, R1 por 1 más ρ sobre 1 menos ρ. Y eso, créanme, está hecha las cuentas, da esto. 2s cuadrado más raíz de 2s más 1 sobre raíz de 2s más 1. Ah, esta es una opción, perdón. 1 menos ρ sobre 1 más ρ o 1 más ρ sobre 1 menos ρ. Son las dos opciones. Una opción es esta y la otra es al revés, 1 sobre esto termina quedando, ¿no? Cualquiera de las dos vale. O sea, R1 por lo otro. O sea, vale esta y esta también vale. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí. Sí. No, no me queda un poco claro de dónde salía el S a la cuarta sobre S a la cuarta más 1. Es de que yo ya tengo la HS. Es hacer, claro, esto es hacer 1 menos h de s por h menos s. Bueno, Está o bien. sea, esto es 1 menos 1 sobre s cuadrado más raíz Sí, de entiendo. 2 por s más 1, esto, por lo mismo, 1 sobre s cuadrado menos, etc. Está bien. Raíz de 2s más 1. Haciendo esa cuenta termina quedando esto. Como tengamos un HDS de orden 6, nos vamos a divertir. Sí, ya vamos a ver que es mucho más fácil todo después. En la práctica Sí. termina siendo todo más fácil. No se hagan problema. Está bien, vamos a aprender que en realidad es mucho más sencillo. Bien. Entonces, ya sabemos la impedancia. Bueno, la pregunta es, ¿y ahora cómo hacemos un circuito que tenga esta impedancia? ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a hacer una observación. Disculpen, voy a hacer así. Estaba acá. Fíjense este circuito, ¿no? Si yo tuviera que decir cuánto vale la impedancia ZI de este circuito, ¿cuánto vale? Lo dibujo acá y vamos a tratar de deducirlo. Perdón, acá. Yo tengo un circuito
que tiene una resistencia R1. ¿Qué impedancia tiene un capacitor? 1. ¿Eh? Y vamos a escribirlo en S para no escribir J omega. 1 sobre C1S, ¿de acuerdo? La inductancia que esta acá, llamada L2, es L2 por S. Esta impedancia acá es 1 sobre C3 por S, etcétera, hasta que lleguemos a una última inductancia que va a ser L sub N menos 1 por S, y el capacitor al final, bueno, depende de si el orden es par o impar, 1 sobre C sub N por S, y va a estar en paralelo con una resistencia, ¿de acuerdo? R2. Y yo pregunto, ¿cómo es la impedancia que veo desde acá, en este circuito? ¿Qué veo yo de acá? Veo en paralelo, ¿no? Yo veo esto en paralelo con todo el resto. ¿Sí? Sí. Entonces, 1 sobre... Entonces, la suma de las admitancias. ¿Qué admitancia tiene este capacitor? C1S. ¿Y qué admitancia tiene el circuito que veo desde acá? Y es una serie. La admitancia de una serie es la inversa de la suma, ¿no? 1 sobre la suma de esta resistencia, o sea, ahora de esta impedancia, más la impedancia que tengo allá. Más la impedancia de este circuito que tengo acá. Y la impedancia de ese circuito, como bueno, es lo mismo que ya estoy haciendo. Es 1 sobre C3S más. ¿Se entiende esto? Y se va a repetir hasta que. Y se va a repetir hasta que lleguemos R2. hasta que lleguemos a la resistencia. O sea, hasta que en algún punto vamos a llegar más 1 sobre, me va a quedar, si fuera así, CNS más 1 sobre R2. O me va a quedar, si el último era una inductancia, me va a quedar LNS más R2. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, es lo que tenemos acá. Esta es la impedancia. La tengo reabierto. Variable S, esto es lo que vimos recién. Entonces, esa red comienza con un capacitor y termina con otro capacitor. Podríamos haber empezado y finalizado con una inductancia, ¿de acuerdo? O sea, si empezamos con una inductancia, iba a ser L1 por S más 1 sobre C más 1 sobre L. Y así. Entonces, esa forma de escribir la impedancia, esto se llama fracción continua. O sea, lo que estamos haciendo es una cosa que se llama fracciones continuas. Y es muy simple llevar una expresión cualquiera de impedancia de esa manera. Para eso hay que ir, ¿cómo se hace? Se va dividiendo recursivamente numerador y denominador. O sea, por ejemplo, miren, nosotros queríamos tener, ¿se acuerdan? Esta impedancia nos había dado el ejemplo anterior. Raíz de 2s más 1. Dividido 2s cuadrado más raíz de 2s más 1. Bueno, si yo paso esto dividiendo acá abajo, me queda 1 sobre esto dividido esto, ¿sí? Ahora, si divido este polinomio dividido este polinomio, me queda 2 dividido raíz de 2 es raíz de 2. O sea, s cuadrado dividido s es s, o sea, me queda raíz de 2s, me queda la división de esto dividido este. Entonces, hago raíz de 2s más, y el resto que me queda es, se puede ver que el resto de esta división es 1, hay que hacer la división de los polinomios para darse cuenta, y eso me queda 1 sobre raíz de 2s más 1, o sea, porque es lo que me quedo dividiendo, ¿no? Esto es 2s, raíz 2s más 1 sobre raíz 2s más 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende la división esa que hice?
O sea, la cuenta que estoy haciendo es esta. 2s cuadrado. ¿Recuerdan esto? Raíz de 2s por 1 me da raíz de 2s. Y esto me da 2s cuadrado. Entonces lo resto acá. Y esto me da nada. Y me queda de resto 1. O sea, me queda directamente 1. Esa es la división. Entonces, esto es raíz de 2s más 1 sobre este divisor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿No? ¿Alguien? Sí, se entiende, pero, ¿cómo decirlo? Yo estoy bastante oxidado en el tema de división de polinomio. Bueno. Sí, yo igual. Pero vieron división de polinomios. ¿Alguna vez? Una vez. Una Supongo vez. que en algún momento de nuestras vidas, sí. Bueno, pero es. Igual O sea, cuando te dicen si dieron la definición de límite de la derivada, sí, una vez. Sabemos lo que es nomás. pero bueno, recuerdan más o menos, o sea, el algoritmo es. Toman siempre. Es como una división de. Como si fuera una división de números, lo mismo, ¿no? Como si estas fueran cifras. Es la misma idea. Tampoco se acuerdan cómo dividir dos números de 3 cifras. ¿Quiere que le mienta, profe? Bueno. Pero va, lo importante es que se entienda de dónde sale. ¿Está bien? Y bueno, y si esto lo vemos, ¿esto qué es? Este es el capacitor C1, esta es una inductancia L2 y esta es la resistencia R2. ¿De acuerdo? O sea, si comparan esa expresión con esta genérica. Está bien. ¿No sería el 1S, no sería el inverso de R2? No, Claro que sería igual a 1. no porque. No, es directamente porque fíjate que está en el mismo lugar que L2. O sea, esto es. Estamos en impedancia acá. Esto es admitancia, impedancia, admitancia, impedancia siempre, pero justo como está terminado en una inductancia. O sea, esto nos da un circuito que sería así. Capacitor, bobina, resistencia. Exacto. Ah, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está a la misma altura. Si hubiera terminado, si fuera de tercer orden, creo que acá debe haber un ejemplito. Ahí está. Este, Claro, ¿no? ahí sí sería el recíproco. Claro, Si ahí sería el fuese, recíproco. si termina con un capacitor en paralelo. Claro. Está bien, gracias. Acá otro ejemplo. Un filtro de Chebyshev de tercer orden, ¿sí? Esto está sacado de la tabla, la función de transferencia. Y vamos a tratar de implementarlo con R1 igual a R2 a 1 ohm. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos? G es igual a H. ¿Por qué? Porque R1 igual a R2 y la ganancia de este filtro en continua es 1. Entonces, si la ganancia en continua es 1 y las dos resistencias son iguales, G es igual a H. Entonces, haciendo lo mismo que antes, ρ de S por ρ menos S igual a 1 menos G en S por G menos S, nos termina quedando esta expresión acá, que, bueno, tomando los polos, los ceros, ya vamos a aprender una forma más fácil de hacerlo, no se asusten. Nos va a quedar esta función de reflexión, nos queda esta función de reflexión. Fíjense que son parecidos. Miren ¿ven el denominador de esto? Sí. Miren este denominador. El mismo. Y arriba, van a ver de dónde sale el numerador. Bueno, una vez que tenemos ρ, z es R1 por 1 menos ρ sobre 1 más ρ, y de ahí sale directamente, o sea, haciendo estas cuentas, nos queda directamente esta expresión para la impedancia. Entonces hay que hacer otra vez la división de polinomios. O sea, esto, ¿qué hacemos? Lo pasamos dividiendo. 1 dividido esto menos esto, ¿no? Lo mismo que hicimos antes. Ahora tengo 6,118 s cubo dividido 2,257 s cuadrado. Eso me da 6, esto dividido esto, que da 2,7 por s.
esta división. Y el resto, van a ver que el resto de la división es esto, es 2,7107S más 1. ¿Y ahora cómo seguimos acá? Ahora esto lo tengo que pasar dividiendo acá. O sea, siempre el polinomio menor, de grado menor, lo paso dividiendo. Me queda esto acá, divido esto y así. Y nos queda esta expresión. ¿Qué es esto? Capacitor, inductancia, capacitor, y acá sí. Esto es 1 sobre R. Pasa que, bueno, justo dio 1. ¿De acuerdo? Y menos mal que nos dio 1, porque nosotros habíamos empezado el problema diciendo que R1 era igual a R2 igual a 1. Entonces, si no nos hubiera dado 1, hubiéramos tenido algún problema acá. ¿Está bien? Está bien. Bueno. Sigue entonces más o menos hasta acá la idea. O sea, esto sería el procedimiento general de diseño, ¿no? No funciona siempre esto, ojo. No es para cualquier tipo de filtros. Tienen que ser filtros cuya función transferencia se puede escribir de la forma h de s igual a 1 sobre un denominador. Para que esto funcione. Si no se puede escribir así, seguro no funciona. ¿Está bien? O sea, no tiene que tener ceros. Esos ceros de pérdida, ¿no? O ceros de reflexión, ya no me acuerdo. O los de pérdida y ceros de reflexión. Bueno, no, en realidad esos son la función característica y quedan al revés. O sea, no tiene que tener polos de pérdida. Esa es la realidad. No tiene que tener polos de pérdida. O sea, si tuviera polos de pérdida, tengo que la red LC escalera no lo puedo implementar. Bueno, ¿y qué pasa con los filtros pasivos clásicos? A ver si lo podemos hacer más fácil. Miren, nosotros habíamos dicho que ρ de S por ρ menos S era 1 menos G en S por G menos S. ¿Se acuerdan? Esta era la ecuación básica para encontrar la función de reflexión, a partir de la cual calculábamos la impedancia. Y G. Entonces, la primera simplificación que vamos a hacer, vamos a elegir, empiezo por acá, esto. ¿Qué pasa si elijo que 2 por raíz de R1 por R2 sobre R1 menos R2 es H en 0? Si yo elijo esto, ¿sí? Acá, machete. Si yo elijo esa relación, la relación entre H y G, ¿dónde está? Acá. Si yo elijo que H en 0 es igual a 2 por raíz de R1 por R2 sobre R1 más R2, 2 o R1, tales que se cumpla esta relación entre H0 y 2 por raíz de R1 R2 sobre R1 más R2, ¿qué pasa? G me queda igual a H. ¿Están de acuerdo? O sea, la idea es, elijo R2 tal que G de S sea igual a H de S. ¿Sí? Es una simplificación que vamos a hacer. Entonces, con eso ya me independizo de la diferencia entre G y S, entre G y H. Entonces me queda directamente que ρ en S por ρ en menos S es 1 menos H en S por H en menos S. Pero H en S por H en menos S, según la ecuación de Feldkeller, ¿quién era? 1 sobre 1 más K en S por K en menos S. ¿Recuerdan esto? Más o menos. Que lo habíamos sacado al principio del capítulo. Claro. ¿Eh? Arrancamos con eso. Arrancamos con eso. Esto era el principio del diseño. Esta era la función característica. Y dijimos, vamos a hacer de cuenta que H en S tiene la forma 1 sobre D de S. ¿Sí? O sea que lo podemos escribir así como estamos trabajando ahora. Que eso es para Butterworth y para Chebyshev, es verdad. Siempre las podemos escribir de esta manera. Porque no tienen polos de pérdida. Entonces,
miren, como G es igual a H, igualando esto con esto y con esto, me queda que ρ en S por ρ menos S es 1 menos 1 sobre 1 más K en S por K en menos S, esto acá, ¿está bien? O sea, 1 menos H en S por H menos S, que dijimos que es esto por la ecuación de Feld-Keller. ¿Sí? Esto también se puede escribir, miren, como K en S por K en menos S sobre 1 más K en S por K en menos S. ¿De acuerdo con eso? ¿Se entiende? Multiplico y divido por K en S Sí, por sí. K en menos S. O sea, este 1 acá lo saco. Y 1 más K en S por K en menos S, fíjense que es lo mismo que hacer D en S por D en menos S. Entonces queda K en S por K en menos S sobre D en S por D en menos S. O sea que, miren, de acá, ¿a qué llegué? A que ρ en S, ¿cómo lo puedo tomar? Es K en S sobre el denominador en S. La función de reflexión la puedo calcular como la división de la función característica dividido el denominador de la función transferencia. O sea, esto es acá. Y eso nos queda estable. ¿Se acuerdan que nos había quedado así? Entonces, la impedancia ZI nos va a quedar R1 era por 1 menos ρ sobre 1 más ρ, y de acá se puede despejar que es R1 por el denominador menos K dividido el denominador más K. ¿Ven? O sea, resto y sumo, o al revés, sumo y resto. Entonces, sabiendo la función transferencia y la función característica, queda directamente determinada la impedancia. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, estas dos formulitas nos ahorran todo el procedimiento. Básicamente, si H de S es 1 sobre D de S, ¿sí? Entonces, y tomando, ¿no?, la resistencia 1, la relación entre las resistencias y la ganancia estática, entonces nos termina quedando que la impedancia, esto es mucho más fácil, es R1 por D menos K sobre D más K. Profe, Sí, tengo dos dudas. sí, Uno, GDS, o sea, perdón, RODS nosotros lo sacamos de la relación de GDS. sí. Ahora, por lo que veo, no nos hace falta, pero aún así, ¿de dónde sale D? D es el denominador de la función de transferencia. Ah, directamente. Claro. Es O el sea, denominador, ahora no necesitamos ni ρ ni g directamente, sino el exacto, denominador y la función característica. exacto, directamente. Está bien. Más fácil. O sea, ¿por qué eliminamos ρ? O sea, G no lo necesitamos porque lo hicimos igual a H, gracias Claro. a esta elección. O sea, esto acá nos dice H igual a G. Listo. Nos independizamos de G. Y por otro lado, ρ lo podemos tomar como K sobre D. Eso es lo que muestra esta ecuación acá. Igual esas dos resistencias, R1 y R2, ¿son iguales o...? Y depende. Por ejemplo, Claro, si H en 0 es 1, R1 lo tengo que tomar igual a R2. Si H claro, en 0 es y distinto de depende 1, de H0. claro, si H en 0 es distinto de 1, ahí tengo que despejar R2 para que esto se cumpla. Tendré Listo, que ya despejar entendí. ahí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Bueno, en Butterworth, ¿cómo era? Recuerdan, el K de Butterworth era S a la N. ¿Sí? K de Butterworth era S a la N. Y el denominador lo sacamos de una tabla. Bueno, entonces ya está. La impedancia de Butterworth es siempre esto. Es R1 por D menos S a la N más D sobre D más S a la N. Entonces, fíjense, a ver si es verdad. Miren, miremoslo el filtro que implementamos de Butterworth acá, que lo habíamos calculado.
nosotros tenemos la función de transferencia es 1 sobre s cuadrado más raíz de 2s más 1. ¿Sí? Entonces, según esa formulita que tenemos ahí, ahora vamos a hacerlo acá. Roja. Según la formulita esa, z, en Butterworth, ¿no? Es denominador menos s a la n sobre denominador más s a la n, ¿no? Así decía. Entonces, si h de s habíamos calculado que era 1 sobre s cuadrado más raíz de 2 por s más 1. Entonces, eso nos va a dar, o sea, eso menos s al cuadrado sería acá, ¿no? Me va a dar raíz de 2 dividido, ahora más s a la n, 2 s cuadrado más raíz de 2. ¿Sí? Eso debería ser la impedancia. A ver si es verdad. ¿No es todo multiplicado por R1? Por R1, sí. Acá está, ¿ven? Esto acá. Raíz de 2s más 1 sobre 2s cuadrado más raíz de 2s más 1. Va directamente. Todo esto por R1. Discúlpenme. Pasa que como siempre R1 igual a 1, me olvido yo. ¿De acuerdo? Claro. ¿Está bien? Y en el otro, todavía no vimos Chebyshev. Bueno, ¿y qué pasa en Chebyshev? Bueno, en Chebyshev resulta que k en s por k en menos s es, miren esto, epsilon al cuadrado por, o sea, porque k en s, ¿se acuerdan cómo era? Que k en s por tn en menos js. No me acuerdo si había una j, o a veces si era impar o impar había una j multiplicando. Pero tn, ¿saben lo que es? Chebyshev de orden n. Entonces, si hago k en s por k en menos s, me termina quedando epsilon cuadrado por tn en s por módulo de tn en menos s. Bueno, y este módulo de tn en s, esto que dice módulo de tn en realidad es el valor, es el polinomio que se obtiene tomando el valor absoluto de los coeficientes. Pero bueno, no importa mucho los detalles, o sea, créanme, es como que hay que tomar los polinomios de Chebyshev. Hay que restarle y sumarle los polinomios de Chebyshev al denominador. Eso es básicamente la forma de calcular la impedancia. O sea, en lugar de restarle y sumarle s cuadrado, o s a la n, como hacíamos en Butterworth, acá hay que restarle y sumarle el polinomio de Chebyshev. Pero como si todos los coeficientes del polinomio de Chebyshev fueran positivos. Y un detalle. Cuando n sea impar, vamos a tener que R2 es igual a R1, ya que h en 0 es igual a 1. Pero ¿se acuerdan que en Chebyshev, cuando n era par, la atenuación en continua no era 0? ¿Se acuerdan eso? Sí. Cuando teníamos la atenuación era alfa máximo. La atenuación, ¿te acuerdan que hacía? Perdón. Esto debería llegar hasta abajo. Hacía una cosa así la atenuación de Chebyshev, ¿no? Entonces, cuando n sea par, R2 nos va a quedar distinto a R1. Entonces, por ejemplo, bueno, acá hay un ejemplito, ¿no? El filtro de Chebyshev con HDS es 0, esto era H, el polinomio de tercer grado de Chebyshev es 4 omega cubo menos 3 omega. Este es el polinomio de Chebyshev de orden 3. El valor absoluto del polinomio sería 4s, bueno, ya en s, 4s cubo más, o sea, poniéndole positivo a todos los coeficientes. 3s. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, primero normalizar, dividir todo por, o sea, que nos quede 1, nos tiene que quedar 1 sobre d. Para aplicar esta idea.
Este es el denominador, el que vale. Y entonces la impedancia va a ser el denominador menos esto dividido el denominador más esto. Chao. ¿Sí? Ahí con el epsilon, ¿no? Multiplicado por epsilon todo. La formulita. Entonces de ahí sale la impedancia, que debería ser lo mismo que habíamos obtenido haciendo todo el procedimiento. Bueno, en realidad todo esto era para mostrar de dónde salen, cómo se hace y de dónde salen las tablas, que es lo que vamos a usar en la práctica. Yay. Bien, estos son fíjense, los valores de capacitores e inductancia para todos los pasabajos de Butterworth, suponiendo que R1 es igual a R2 igual a 1 y que la frecuencia de paso es igual a 1. ¿Sí? Estos son los filtros normalizados de Butterworth. Los valores de capacidad e inductancia de orden 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, directamente salen, no tienen ni que hacer la división de polinomios ni nada por el estilo. O sea, para un filtro de Butterworth ya tienen directamente los valores normalizados. ¿De dónde salen? Sí. Entonces, profe, como por ejemplo, eligiendo la tabla 5, el valor 5, sería Sí, el primer capacitor, que es 0,618 por S, sí. eso más 1 sobre, y el siguiente término y así. Eso sería, claro, sí, esto acá sería la impedancia, lo que estás diciendo. Sí. Pero, si querés, pero directamente tenés los valores, esto es el capacitor, inductancia, capacitor. Entonces ya sabés el circuito. Esto te da el circuito de implementación directamente. Ah, claro. Sí, sí. Ya tenés la implementación. O sea, ya tenés tabulado cuánto valen los capacitores y la inductancia para cada orden de Butterworth y para cada orden de Chebyshev para cada alfa máximo, ¿no? Porque se acuerdan que esto depende de alfa máximo. ¿Y si omega p es distinto de 1? Hacen de omega p igual a 1 y listo. Ahora lo vemos. Estamos, entonces, más o menos, fíjense que creo que era omega p igual a 1, el ejemplo justamente de... lo que habíamos hecho dos ejemplos ahora, ¿no? Que eran de Chebyshev. Esto era así, con omega p igual a 1. Miren los valores que nos quedaban, ¿no? 2,7, 0,83, 2,7 y 1. Y fíjense que debe ser un decibel este, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál era esto? No me da lo mismo, no sé cuál es, no sé cuál era el... es un filtro de tercer orden, pero no sabemos para qué valor de alfa máximo. Capaz que es alfa máximo 2 decibeles. Y no lo tenemos. Y si no lo tenemos hay que calcularlo. O sea, para eso aprendimos eso. Bien. Y fíjense en detalle, que en Chebyshev las resistencias, la resistencia 2, ven acá, para los órdenes pares es distinto de 1 y para los impares es igual a 1. ¿De acuerdo? Sí. Justo no, esto acá debe haber sido un filtro que diseñamos con 2 decibeles o algo así, porque nos quedó valores que no tenemos. Perdón, Ernesto. Sí. ¿En qué unidades están esos capacitores e inductancias? Faradios y Henryos. Bueno, pregunta, ¿se puede implementar un filtro de estos con frecuencia de paso de 1 radián por segundo? O sea, estamos hablando de 0,15 Hz, algo así. No. No, claramente no. Hasta que te responde el circuito. No, un faradio, o sea 2 faradios. La señal pasa 1000 veces antes de que... No, bueno. O sea, si solo nos interesa un pasabajo
Es un paso abajo esto, pero el problema es que ¿dónde saca un capacitor de 2 faradios? Tiene que usar el planeta Tierra de capacitor. O sea, no. Serían gigantes, ¿no? Imposible, no existen. O sea, no para este tipo de cosas, no tiene sentido. O sea, estos son para hacer filtros de alta frecuencia. Ahora vemos cómo se hace. Por eso los modelos discretos, después en todo digital. Claro. Esto se implementa en forma digital. O sea, Para alta frecuencia, esto. Para lo demás, digital. Exacto. Bueno. Bueno, entonces Oye. ahora vamos a ver qué pasa si omega p no es 1. Bueno, acá lo que vimos, trabajamos siempre con filtros paso abajo, con frecuencia de paso normalizada, omega p igual a 1, y asumiendo que las resistencias R2 y R1 eran de 1 ohm. Chao. Siempre nos va a convenir trabajar de esta forma. Y después ajustar los parámetros para modificar la frecuencia de paso, si usamos resistencias distintas, etc. Entonces vamos a ver cómo hacer los ajustes. Bueno. ¿Se acuerdan? Si tenemos un paso abajo y queremos que la frecuencia de paso, en lugar de ser 1, sea 1000, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacíamos en la función transferencia? Que HDS es la normalizada evaluada en esa sobre omega p. ¿Recuerdan esto? Opa. ¿Se acuerdan de esto acá? Esto era ¿se acuerdan que si queríamos modificar la frecuencia de paso, esto hicimos ejercicio y todo. Si queríamos hacer un paso abajo a 1000, teníamos que calcular a 1 y después hacer el cambio de variables. H en S sobre omega p. ¿Me siguen? ¿Estamos? Sí, sí. Y bueno, si hago eso en H, en Z tengo que hacer lo mismo con la impedancia. Tengo que calcular la impedancia del circuito que yo quiero, va a ser la misma impedancia del normalizado, pero evaluado en S sobre omega p. Es lo mismo que antes. ¿Y qué quiere decir hacer en S sobre omega p? Si yo tengo un capacitor, o una inductancia primero, tengo una inductancia. Vamos a hacer acá. Yo tengo una inductancia. ¿Sí? O sea, yo dije que Z de S tiene que ser la normalizada evaluada en S sobre omega p. Entonces, si yo tengo una inductancia, ¿sí? El valor de impedancia que tengo, o directamente lo podemos ver en la expansión, para mí es más fácil mirarlo en la expansión. Disculpa, a ver si yo no sé si no tengo un dibujito, no. A ver, vamos a verla, para que se vea más claro. Acá. Evaluar esto en S sobre omega p. Ahí está. ¿Qué implica? Si yo divido el S sobre omega p, miren, me queda así. Dividir todos los términos por omega p. Y eso sería el mismo término que estaría en la tabla. Exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir por omega p todas las capacidades de inductancia. Entonces, si la frecuencia omega p es 1.000.000, el capacitor en lugar de quedarme de 1 faradio, me va a quedar de 1 microfaradio. ¿Se entiende? Y ahora tenemos algo razonable. ¿Estamos? Sí, ahora suena mejor. Empieza a sonar razonable. ¿Estamos? Entonces, Estamos. esa es la primera. Ahora empezamos a tener algo razonable. O sea, todo esto era toda teoría. Y en la práctica, por suerte, no nos queda 1 faradio, nos queda microfaradio. Porque ahí nos da la pauta de qué tipo de frecuencia podemos manejar. Bueno, entonces, esto es lo primero. Otro tema, ¿qué pasa si la resistencia, en lugar de ser 1 ohm, yo quiero una resistencia de entrada, no sé, porque no puedo usar 1 ohm, capaz, quiero que sea de 100 ohm. Volvamos a la expresión acá, ¿no? Y la resistencia ahora es de 100 ohm. Fíjense un detalle. Lo que tengo acá en el circuito, vamos a volver al principio. A este circuito acá. Y yo quiero tener la misma relación
entre acá y acá. Y esta resistencia la multiplico por 100. ¿Qué se les ocurre que puedo hacer con todos los otros componentes para seguir teniendo la misma relación entre la entrada y la salida? Divide por 100. Si fueran todas resistencias, por ejemplo, ¿qué harían? Para tener, Multiplicas por 100. multiplicás por 100 todas las resistencias. Toda la resistencia. Ah, claro. Entonces, y las inductancias, entonces, ¿qué hago? Las multiplico por 100. Sí, también. O sea, lo que vamos a hacer es multiplicar todo por R1. Esta la multiplico por R1, todas. ¿Y los capacitores? ¿Los multiplico o los divido? Y dividir. Si aumenta la resistencia para obtener el mismo constante de tiempo, por así decirla, tenemos que achicar el capacitor. Claro, o lo mismo para tener la misma, yo quiero mantener la misma admitancia. Claro. O la misma impedancia. O sea, no, en realidad quiero dividir la impedancia. Yo lo que hago es dividir las impedancias de todo el circuito, o multiplicarlas, perdón. Multiplicar las impedancias de todo el circuito por R1. Eso es lo que hago. Y multiplicar la impedancia de un capacitor es dividir la capacidad por R1. Y R2 la multiplico por R1 también. ¿Se entiende? O sea, multiplico las resistencias por R1, las inductancias por R1 y los capacitores todos los divido por R1. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno. Eso, entonces, ya podríamos implementar un pasabajos a cualquier frecuencia y con cualquier resistencia de entrada. Con esto, ¿no? ¿Y qué pasa si nos toca un pasaltos? ¿Cómo obteníamos un pasalto? Nosotros hacíamos la función h del pasaltos de S. ¿Cómo la obteníamos? Reemplazando S por WP sobre S. Exacto. Esta era la transformación. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ZI, la del pasaltos de S, va a tener que ser la normalizada evaluada en omega P sobre S, ¿no? Bien. Y eso es lo mismo que hacerlo para cada componente. Es como que a cada componente, lo que decía S, lo tengo que transformar en omega P sobre S. Y en el circuito sería reemplazar los capacitores por las bobinas. Exacto. Y bobinas por capacitores. La impedancia de un capacitor es 1 sobre CKS. Y al hacerle el cambio de variables, me termina quedando S lo tengo que reemplazar por omega P sobre S. Entonces me va a quedar, o sea, me va a quedar omega P y el S arriba. Bueno, no sé si está bien esto. Sí, acá esto está mal, me parece. Esto acá está mal. O sea, esto lo que me tiene que dar es 1 sobre CK. Y en lugar de S tengo que tener omega P sobre S. Entonces me va a pasar el S arriba. Entonces, ¿esto qué es? Es una inductancia con parámetro 1 sobre C por omega P. ¿De acuerdo? Sí, estoy viendo acá en el apunte y sí, en el apunte está bien. Está bien. Y si tengo una inductancia y lo reemplazo por omega P sobre S, entonces tengo que reemplazar S, la reemplazo por omega P sobre S, y eso me da un capacitor con parámetro 1 sobre LJ omega P. ¿Sí? O sea, los capacitores se transforman en inductancias con parámetro L igual a 1 sobre C omega P, y los capacitores y las inductancias se transforman en capacitores con parámetro C igual a 1 sobre L omega P. ¿De acuerdo? Es fácil. Entonces, acá está la transformación, esta es la que vale. Yo tengo un circuito, este es el pasabajo normalizado, y para pasarlo a un pasaltos, las bobinas las transformo en capacitores, ¿sí? Ah, me falta el omega P acá. Joder. Acá también el omega P. Todo va dividido por omega P, ¿no?
Esa es la transformación del circuito. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sería para diseñar un pasaltos? Hacemos el pasabajo normalizado y después intercambiamos capacitores por inductancias. ¿Bien? No es difícil, ¿eh? Y si pasamos a pasabanda, ¿recuerdan cómo era la transformación? S era 1 sobre B por S sobre omega 0 más omega 0 sobre S, ¿no? Este era el cambio de variables. Entonces, Z, ¿sí? Bueno, lo debo tener acá, claro. Si se lo aplicamos a los capacitores, a ese cambio de varianza, a ese cambio, 1 sobre CKS, S lo reemplazo por 1 sobre B por S sobre omega 0 más omega 0 sobre S. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Miren, esto es un paralelo entre un... Mira, escrito así. ¿Esto qué es? Esto es un capacitor en paralelo con esto. ¿Y esto qué es? Esto piénsenlo así. 1 sobre CS más 1 sobre LS. ¿De acuerdo? Es un paralelo entre un capacitor y una inductancia. Entonces, ¿el capacitor cuánto vale? Bueno, este capacitor valdría C sobre B omega 0. ¿Y la inductancia cuánto vale? B sobre C omega 0. ¿Bien? ¿Se sigue esto? Sí. Bueno, y para los inductores, el mismo cambio, ¿no? O sea, el segundo el mismo cambio, ¿qué nos queda? La S la transformo en 1 sobre B por S sobre omega 0 más omega 0 sobre S. Y me queda una suma de dos cosas. Si la impedancia es una suma de dos cosas, es una serie. ¿De acuerdo? Como la impedancia es una serie, ¿esto qué es? Esto es una inductancia. Algo por S es una inductancia, algo sobre S es un capacitor. El capacitor vale B sobre LJ omega 0 y la inductancia vale L sobre B omega 0. ¿Bien? Entonces nos queda, miren, lo que eran antes inductancias se transforman en una serie, lo que era capacitor se transforman en un paralelo, y con estos parámetros que tenemos acá. Y fíjense que esto es un pasabanda. Miren lo que. Acá se ve el doble del orden, claramente, ¿no? Recuerdan que el pasabanda iba a tener el doble de orden que el pasabajo. Acá se ve clarísimo. Y nos queda, ¿no? Como un tanque y un serie acá. Y eso, a ver, veamos si esto es verdaderamente un pasabanda. ¿Qué pasa en continua? Es cero. Digo, Claro, porque van a estar todos en- tengo un cortocircuito acá. Las bobinas en continuo son un cortocircuito. Y esto encima está abierto, o sea, cero por todos lados. Y en frecuencia infinito, ¿qué tengo? Lo mismo. Porque acá, a frecuencia infinita tengo un corto acá y tengo esta bobina abierta. Entonces no pasa nada. Ni en infinito ni en continua pasa nada. Y a la frecuencia central, lo que voy a tener seguramente es una resonancia acá. Digamos, y esto va a pasar todo. O sea, esto va a estar en resonancia, esto también, y va a pasar todo. Eso es más o menos la idea. ¿De acuerdo? Sí. Igual, Bueno, profe, yo hago una pregunta. sí. En las tablas que nosotros habíamos sacado, las tablas normalizadas que tenemos. O sea, básicamente, si yo quiero escribir un pasabanda, no hace falta que haga todo esto, sino que directamente altero la C y la L para que me quede a los I o me queda distinta la función de transferencia. No, vos primero hay que hacer Va, primero sí, el la función de pasabajo. transferencia va a O sea, cambiar para un pasabanda. no, claro, vos de la tabla, si vos lo que querés hacer es la implementación sin calcular la función transferencia, la podés hacer. No sé si te referías a eso, pero lo que Sí, tenés sí, que hacer es esto. eso es. Vos haces esto, o sea, haces el pasabajo normalizado, le cambiás la resistencia para que, digamos, y
adaptás la resistencia y todos estos valores del normalizado y después haces esta transformación. O sea, las cuentas estas sí las tenés que hacer. No, sí, sí, sí. Claro, o sea, tenés que o sea, todas las cuentas vas a tener que hacerlas. Y ojo que siempre conviene primero adaptar la resistencia y después el siguiente cambio. Sí, porque O hay que sea, hacérselo adaptar los para valores. la bobina y el capacitor que aparecen por todos lados. Claro, exacto. Lo Primero mismo que ajustar- si que querés cambiar WP. Exacto. Primero los cambios para el más abajo, digamos, siempre. Y después, o sea, primero todo lo que involucra, o sea, si cambio R1 lo cambio con el paso abajo y después hago la transformación. No, la WP es solo si, el cambio de WP es solo si es un paso abajo lo que voy a usar. Esto es, ahora hacemos ejercicio y lo aclaramos. Claro. Bueno, y rechaza banda, ¿se imaginan? Es pasar de S a B sobre S sobre omega 0 más omega 0 sobre S. Eso les va a quedar que el capacitor se transforma en una serie de una bobina más un capacitor y las bobinas, los inductores, se transforman en un paralelo de un capacitor y una inductancia. Entonces nos queda, los tanques ahora nos quedan acá donde antes estaban las inductancias y las series nos quedan donde estaba el capacitor. Y esto se puede ver, fíjense, en continua. Tengo esto abierto, tengo esto cerrado y deja pasar todo. Tengo el divisor entre la R1 y la R2 en continua. ¿Se ve? Ujú. En frecuencia infinita lo mismo, deja pasar todo. Y a la frecuencia, digamos, de resonancia, cuando esto entra en resonancia va a tener un corto acá, ¿sí? Y esto lo voy a tener abierto. Entonces, ahí a esa frecuencia, que es la frecuencia central, no voy a dejar pasar nada. Esa es más o menos, digamos, la idea de este circuito. Un detalle, en los filtros de Butterworth a veces también van a tener que hacer, ojo, si el filtro que hicieron es de Butterworth, tienen que también corregir con el raíz n de epsilon por s para tener 3 decibeles. ¿Sí? Vamos a hacer la forma que... lo que me parece que podemos hacer, hagamos un problema de parcial, si les parece bien. Y las dudas, digamos, las vamos despejando sobre la práctica, ¿sí? ¿Estamos? A ver, ¿dónde tengo los parciales? Los bajé, no me acuerdo qué hicieron los parciales. Parcial 3 sería, ¿no? Lo debo haber bajado acá. Parcial 3 2003. Este es el que estábamos haciendo. No lo copié. Fíjense, recuerdan que teníamos que hacer un pasabanda, todo esto con... vamos a empezar con esto. Un pasabanda que permita... ¿Se acuerdan el problema que estuvimos haciendo la clase pasada? El paso de señales entre los 2 kHz y los 2,8 kHz, con atenuación máxima de 1 decibel y que bloquee las señales de frecuencias menores a 1,6 kHz y mayores a 3,6 kHz con atenuación mínima de 30 decibeles. Bueno, había que calcular frecuencia central, todo eso que ya lo habíamos hecho. Vamos a repasar, vamos a rehacer los cálculos de las cosas que fuimos calculando. La frecuencia central, sí, vamos a calcular así. Omega 0 era 2pi por raíz de 2000 por 2880, ¿no? Habíamos calculado eso. El orden de Chebyshev, no me acuerdo. ¿Ustedes recuerdan cuánto daba? Yo me Creo que acuerdo daba 5. que acá era 0,44. ¿Sí? Chess daba 4 y Butterworth daba 6. Bueno, ahora lo vemos. K es 0,44. Perfecto. ¿Cuánto era? 1. Alfa mínimo era
30. Y me había olvidado leer el paquete. Y no, n igual. Esta es la cuantita, ¿no? Da orden 4. 3,20 y pico, o sea, nos da 4 el orden. Entonces, el orden de Chebyshev nos da 4. Hasta acá, ¿no? Omega 0, ta, ta, ta. Bien. Después teníamos otro parámetro que era B, el ancho de banda relativo, que era, sería, después los calculamos, 880 o sea, sobre la frecuencia central. No, esto por 2pi, ¿no? Ahora no los voy a calcular a todos los parámetros, pero... Y bueno, lo que nos pedía era obtener un circuito que implemente el filtro de Chebyshev, suponiendo que la resistencia de entrada es R1 igual a 100 ohm, y utilizando la resistencia que considere conveniente en la salida. ¿De acuerdo? Entonces, para el punto F, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, hacemos pasabajo normalizado. Entonces, vamos a la tabla. Chebyshev con alfa máximo 1 decibel y orden 4, es este acá. Miren, tengo un capacitor, una inductancia, capacitor, inductancia, y los valores son 2,099. Entonces, pasabajo normalizado, tengo una resistencia. 1 ohm. Capacitor que decía 2,099. Una inductancia que vale 1,064. Vamos a llamarle así. A este le llamamos C1 normalizado. L2. Un capacitor. Vamos a llamarle C3. Y una inductancia que este vale 2,83. Y una inductancia que vale 0,789. Esta es la L4 normalizada. Y de acá, una resistencia R2 normalizada que vale 2,66. Este sería el circuito de la tabla. Un pasabajos. No tiene nada que ver con lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Esta sería la R1 normalizada. Entonces, primer paso, ¿qué hacemos? Ahora. Pasamos un pasabanda. Antes de pasar a pasabanda, nos pedía que la resistencia de entrada sea de 100 ohm. Entonces, vamos a calcular. Si R1 igual a 100 ohm, esto Tenemos que implica... multiplicar el R1 a todas las bobinas y dividirlo a todas las capacitores. Exactamente. Entonces, esto implica que C1, vamos a llamarle, va a ser C1 sobre 100, que L2, le pongo un sombrerito, un adorno distinto, porque son todavía normalizados, es 1, bueno, es lo que era, no lo voy a copiar todo, es lo que era el otro sobre 100, por 100, discúlpenme. Uy, ¿por qué puse 200? Bueno. Que C3 es lo que era el normalizado dividido 100 y que L4, no, todavía no, y que me falta otra más. L4 es
lo que era L4 por 100 y R2, que ya va a ser la definitiva porque no la vamos a alterar más, es, R2 por 100. claro, R2 por 100, que va a ser 266. Esta ya nos quedó bien, el valor final. 266 son. Bueno, siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es de pasabajo a... ¿Qué era un pasabanda esto? Entonces, ¿el circuito cómo nos va a quedar? Acá nos tiene que quedar... Los capacitores se reemplazaban por tanques. Las inductancias eran una serie. Esto otra vez un tanque. Serie. Y se terminó. Y vamos a ponerle nombre a las cosas. Esta ya es R1. Esto le vamos a poner C1, L1, ya son los definitivos. L2, C2. C3, L3. L4, C4. Este ya lo sabemos. Entonces, C1, ¿cuánto vale? Bueno, la formulita, lo tengo en el apunte, para pasar, miren. Los capacitores valen C sobre B omega 0. Entonces, es C1 sobre B por omega 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos, lo voy a calcular. Voy a calcular por lo menos uno. Y si quieren, esto es C1 sobre 100 B omega 0, ¿no? Entonces, lo calculo, perdón. Nosotros habíamos dicho, ¿cuánto valía el ya ni me acuerdo cuánto valía C1 tilde, el normalizado? El de la tabla. Bien. 2,099. 2,099. Entonces, B, vamos a calcularlo como... vamos a calcular primero la frecuencia central, tengo que calcular todo. Nosotros habíamos dicho que F de paso 1 era... Ya ni me acuerdo, 2000 y 2880, ¿no? F de paso 2. Sí, 2000 y 2000. 2880. Entonces, omega 0 es 2 Pi. por pi por raíz cuadrada de F1 por F2, F paso 1. Esa es la frecuencia central. El ancho de banda relativo es, se puede calcular directamente 880 dividido la frecuencia central, que es la raíz cuadrada de Fp1. Bueno, 0,30, ese es el ancho de banda relativo. Entonces ahora, con todo esto sí puedo calcular. Como me queda la formulita, C1T sobre 100 sobre B sobre omega 0. C1 es C1 tilde sobre 100 sobre B sobre omega 0. Y mire, me da 3,8 por día a la menos no sé cuánto. A ver, no llego a contar los ceros ahí. A ver, C1 por... A ver, claro, 3,8 microfaradios.
esta cuentita me da, o sea, C1. ¿De acuerdo? Sí, De la misma forma podemos calcular todos los restantes parámetros, ¿no? La idea es que en el parcial tienen que calcularlos. A todos. claro. Pero es rarísimo, o sea, esto. O sea, partimos de la tabla, hacemos el circuito normalizado, arreglamos la resistencia y vamos al pasabajo normalizado. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Es bastante Bueno. simple, o sea. Sí, 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 sí. Lo único que cambia es si es un pasabajo, un pasalto, un rechazabanda. Y obviamente si tiene que cambiar WP o R1. Claro, exactamente. Entonces, y si nos hubieran pedido hacer el de Chebyshev, perdón, el de Butterworth. No, el Butterworth, implementar Butterworth. No nos pidieron, nos pidieron Chebyshev. Que era de orden 6, ¿no? ¿Sí? Sí, daba 6. Entonces, bueno, nos iba a quedar el normalizado, o sea, ojo, empezamos 1, pasa abajo, normalizado. Nos iba a quedar, bueno, 1, si quieren así. Bueno, acá nos iba a quedar un capacitor. Lo sacamos de la tabla. Vamos a hacer lo que sea una parte, lo hacemos, ¿sí? Porque ahí hay un detalle más. El de orden 6 tiene 0,5176, o sea, C1. No importa esto de L2. Lo hago rápido. C3. Bueno, etcétera, hasta llegar a... es orden par también, así que vamos a terminar con L6 y la resistencia esta que también va a ser 1. ¿Por qué? Porque en Butterworth siempre las dos son iguales. Bueno, entonces, primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Recalcular con R1 igual a 100. Claro, entonces R1 igual a 100. Entonces nos va a quedar acá. R1, C1 sobre R1, L2 por R1, etcétera. Y al final nos va a quedar acá L6 por R1 y acá nos va a quedar R1. ¿No pasaba que con Butterworth teníamos que corregir por el tema de la normalización de los parámetros? O sea, del normalizado lo teníamos que llevar al caso nuestro. Lo tenemos que llegar al alfa máximo. Claro. Entonces tenemos que hacer la corrección. Nosotros tenemos que hacer una cosa, y ahora viene el cambio este. Z y, si quieren lo normalizamos, de S es Z de Butterworth, que es el que tenía la impedancia de Butterworth, evaluada en raíz sexta de epsilon, ¿sí? Es que todos los elementos, si yo multiplico S por raíz sexta de epsilon, lo que tengo que hacer es, la resistencia no me cambia para nada, pues es independiente de S, digamos, ¿no? Su impedancia. Claro.
Pero el capacitor me va a quedar C1, lo que había antes, por raíz sexta de epsilon sobre R1. O sea, y acá me va a quedar L2. El R1 es del R1 de cuando cambiamos R1 arriba, ¿no? Sí, 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 exactamente, del que cambiamos claro, arriba. viene del anterior. Si yo hubiese Exacto. mantenido el R1 de 1, ese R1 Sí. de ahí abajo no debería aparecer. Claro, exacto. R1 es el nuevo que le pusimos acá. Claro. Y esto lo tengo que multiplicar también por raíz sexta de epsilon. Bien. Entonces, básicamente tengo que ir cambiando, o sea, multiplico los L sub is y los C sub is del pas abajo normalizado por raíz sexta de epsilon. Entonces, ese sería el paso que nos faltaba. Y después seguimos como antes. Una vez que tenemos estos parámetros, seguimos igual que antes. Había una página, ahora que lo recuerdo, ¿a dónde la tenía? Capaz que la puedo conseguir. Yo creo que la tengo como un bookmark. Que permite, está bueno por ahí para hacer práctica. ¿Era esto? No. No, eso es línea de transmisión, no, esto no. No, no tengo nada. Yo no me acuerdo, pero había una página que era algo así como LC Ladder Filter Design. Design Online, algo así. Podría ser este, pero no me suena. Dice que lo visité. Está mejor. Bueno, esto, no sé si había uno que estaba mucho mejor. Pero acá básicamente tiene, por ejemplo, a ver si no funciona. Pasabanda de Chebyshev. Le habíamos calculado el primer capacitor, así que podríamos comparar con eso. Pasabanda. Y orden 4. Convencional. Primero Shunt. Orden 5 era el orden que habíamos, no, de Chebyshev, o era 4. 4. Esto era 2000 Hz. A ver si funciona. 2880 Hz. Así. Y esto era alfa máximo 1 decibel. Impedancia de entrada en on, ¿cuánto era? 100, ¿no? Y esta nos queda 266, algo así. Sí. A ver. No sé si funciona esto. ¿Qué dice? No, no lo sabe hacer. A ver, dice que lo haga así, no sé a qué se refiere. No, es otro tipo, porque ven que le pone, arranca con, le funciona con serie primero. Como que le quedó al revés. No, no es lo que yo quería hacer. Mira vos. No sé cómo lo hace, pero hay uno que lo hace. Miren, esto no lo. Yo pensé que iba a andar. Pero no, había una que estaba mejor. A ver si la encuentro. No sé si se puede probar. Miren, probemos algo simple.
Hagamos un pasabajo. Bueno, de Chebyshev, a ver. Ah, porque me quedó mal. De Butterworth, de orden. El que teníamos que hacer, ¿qué orden era? 6, no, probémoslo al pasabanda, a ver si el de Butterworth anda. 2000, 2880. Así, ¿no? Esto es, y este 100 también. Ahí está. Esto es lo que nos queda según, según esto, ¿no? Habría que ver si esto... Y a nosotros, no terminamos de calcular, ¿no? Ningún componente del... No terminamos de hacer las cuentas con el de Butterworth. Pero bueno, había algo que andaba un poquito mejor. Pero bueno, se puede probar esto, ¿no? Busquen yo me acuerdo que era en una universidad. No me acuerdo de qué universidad era. El profesor de alguna universidad que subió algo... O algo parecido. Esto, Berkeley, me parece que era. No, a ver, no. No, pues esto es la teoría. ¿No? Bueno, bueno, pero pueden jugar. O sea, hay algunas online. Yo me acuerdo de una que funcionaba bien. Esta más o menos era. Pero sí, por algo usaba la otra. Que esta en algún momento fallaba. No me da pelota con el ceviche. Me da bronca que le falle. Tiene que andar esto. No le pongo nada. A ver. Ah, quiere que se lo dé. Si le pongo 100 acá, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace con 100? A ver, es mentira. No debería andar con 100 porque eso no es un ceviche. Pero bueno. ¿Cuánto nos dio? ¿Se acuerdan? 3,8 microfaradios. Haré otra cosa, pero es... ¿No 66 era? ¿Le pongo mal? No. Ya sabes. ¿Le pongo cualquier cosa? Bueno, no sé cuál es el problema. Bueno, ¿queda alguna duda de esto? Estamos más o menos... Sí. Sí, está Sí, profe. muy bien. Hay que Bueno, practicar. la idea, la clase que viene, vamos a hacer práctica para parcial. O sea, terminaremos... Ya creo que hicimos suficientes, hicimos un poquito de práctica por lo menos de cada uno de los temas. Vamos a hacer 1 o 2 parciales enteros. Yo creo que un parcial entero hacemos el viernes y capaz 2. ¿Está bien? Cosa que les vaya bien. Bueno. ¿Y qué El fecha del parcial, parcial? ¿para qué día quedó? ¿Cómo? Que el parcial para qué día había quedado. El 9. El parcial quedó para el miércoles a las 3 de la tarde, si están todos de acuerdo. Yo, por mi parte, estoy de acuerdo. Sí. Sí, yo no tengo drama. Bueno. Yo tampoco. Genial. Entonces, yo mando un mensaje del parcial y todo eso ahora, sí, por si alguien, bueno, hay varios que ya veo que no estuvieron en la clase. Y bueno, al TP les había preguntado a los que llegaron más temprano, no hubo dificultades con el trabajo práctico, o sea, pudieron avanzar, todo. Sí, solo hubo un problema en el último ejercicio, pero de MATLAB, creo. Sí, ¿qué pasaba? Cuando vos filtrabas una señal con Butterworth, después hacías el IR con Butterworth y en grados altos hacías cualquier cosa. Ah, pero eso es un problema de cuando el orden es alto, suele haber problemas de los parámetros. O sea, con problemas numéricos en los parámetros, y eso hacen que haga cualquier cosa. Claro, si ponías orden 5 andaba perfecto, pero ya 20 no, hacía cualquier cosa. No. Es problema del cálculo de parámetros. Ah. Queda inestable a veces el filtro directamente.
decir, porque se te mueve un poquito, o sea, cuando tenés un polinomio de orden muy alto, con que cambies un poquitito un valor, los polos se te van a cualquier lado. Igual yo recuerdo, yo también lo tuve hoy y con el Chebyshev, al final de todo, cuando, digamos, sí, creo que también era con el IR, igualmente teníamos una distorsión en valores altos. No tanto como antes de pasarle por el filtro, no tanto como solo el IR y la señal pelada con F0, Claro. pero aún así se notaba. Sí, sí, sí. No, el tema, o sea, los filtros de orden alto, los IR de orden alto. El FIR de orden alto no tiene problema, porque, o sea, como no tienes polos, ya está. Están todos los polos en el origen, no pasa nada. El problema es que como se te modifican, por errores numéricos, se te modifican la posición de los polos y te hace cualquier cosa. Ese es generalmente el problema que tienen los filtros, los IR, ¿no? Bueno, Bueno, profe. nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego.